¿Alguna vez has sentido que un billete pequeño parece pesar como toda una vida? Una lluvia nocturna torrencial cayó sobre el andén de la estación Buenavista, despertando cada gota de agua fría que salpicaba el piso de concreto. La tenue luz amarilla y el sonido lejano del silbido del tren parecieron recordarle a la ciudad su descuido. En medio de ese espacio húmedo, un par de ojos medio sorprendidos y medio asustados miraban fijamente una billetera vacía, en la que solo quedaba el último billete de $20. La otra chica, Lucía Fuentes, decidió darle ese dinero al extraño, solo por una corazonada no identificada. Desde el toque de una mano hasta recibir un billete bajo la lluvia. Las vidas de ambos de repente giraron en un ritmo incierto. Es una joven artista preocupada por la comida, la ropa y la enfermedad de su abuela. Él, un gran multimillonario, cansado de los cálculos, siente curiosidad por volver a encontrar una sensación de normalidad. ¿A qué se enfrentarán? ¿Una traición a la confianza o una segunda oportunidad para corazones que antes estaban rotos? Lucía se recogió profundamente en el momento. El sonido de los tacones altos deslizándose sobre el piso del tren. La respiración acelerada mezclada con el sonido de la lluvia. No tuvo tiempo de dudar cuando extendió la mano y los ojos de Eduardo Reyes se detuvieron de repente. Tocarse fue solo por un segundo, pero fue suficiente para que una extraña corriente eléctrica recorriera sus corazones, desencadenando una cadena de acontecimientos irreversible. En el rincón oscuro de la estación de tren, todo pareció detenerse. Solo había dos personas enfrentadas y una orden invisible. Acéptalo. Estamos perdiendo con nosotros mismos. Esta introducción es solo el punto de partida. A continuación, surgirán secretos, conflictos y esperanzas aparentemente rotas para probar y regenerar esas dos almas. Emprendemos el viaje de Lucía y Eduardo, donde una factura, una lluvia, pueden despertar lo más preciado. Déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos sigues. La lluvia nocturna llegó de repente. Silenciosa pero sin piedad. Gotas de agua fría rompieron en el techo de la estación Buenavista y luego cayeron al suelo, creando charcos de luz moteados bajo la luz amarilla pálida. En medio de la lluvia torrencial, Lucía Fuentes, de figura delgada y blusa mojada, se escondió en un rincón del andén de la estación, tratando de esconder su billetera vacía, donde solo quedaba el último billete de $20. Cada gota de lluvia es como un recordatorio. Estás luchando por conseguir comida y ropa, por tu medicina, y mañana puede que no quede nada. Frente a ella, a solo un paso, estaba Eduardo Reyes. El abrigo largo estaba empapado, el cuello bien levantado y las líneas de cansancio se veían claramente en su frente. Hoy salió de la sala de reuniones del consejo no por casualidad, sino para preguntarse: si un día no soy el jefe, ¿alguien reconocerá todavía mi verdadero yo? Sus ojos escanearon a la gente apresurada, buscando algún calor sin nombre en la noche oscura. Cuando los pasos apresurados de Lucía tocaron el charco, la billetera se abrió y el billete de 20 cayó suspendido en el aire. Momentáneamente, bajó el cuerpo y extendió su mano temblorosa. Por favor, acéptelo. En ese momento, la brecha entre los dos mundos, la pobreza y la riqueza, desapareció. Cuando sus dedos se tocaron por primera vez, sus corazones dejaron de latir. Lucía sintió una extraña corriente eléctrica recorriendo su muñeca. Eduardo sintió que su corazón latía rápidamente como nunca antes lo había escuchado. Lucía, entregar los últimos $20 no es solo dinero, sino también una débil esperanza de supervivencia. Se debate entre la autoestima y la desesperación.
¿Me estoy traicionando al tener que suplicar clemencia? Eduardo, inicialmente rechazando, luego aceptando, se debate entre la imagen de un director poderoso y el deseo de ser tratado como una persona normal. ¿Merezco un gesto anónimo de bondad? La lluvia continuaba, llevando gotas de agua y pensamientos profundos al espacio sombrío. Bajo la tenue luz, Lucía dio un paso atrás. Confundida. Gracias. Yo. Y Eduardo asintió en silencio, escondiendo detrás de sus ojos tanto alivio como tormento. Bajo una blusa pálida empapada por la lluvia, Lucía cubría cicatrices invisibles que nunca habían sido reveladas. Por las noches, cuando la ciudad dormía, ella se sentaba en la mesa de dibujo bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, dejando que sus dedos cubiertos de pintura azul recrearan recuerdos amargos. La escena de la señora Elena tosiendo constantemente. El teléfono sonando para llamar al médico y la factura médica cada vez más alta. Cada pincelada sobre el lienzo conlleva un deseo ardiente y tembloroso. El deseo de ayudarla a recuperarse de su enfermedad, pero aún temeroso de que el sueño del artista sea siempre solo un sonambulismo. Una mañana, Lucía se despertó con ojeras, mirando el espejo roto junto a la puerta. Se preguntaba qué había perdido. Cuando una vez dejó su página de dibujo para limpiar la mesa del café azul. La traición de la vida no fue cuando Elena la regañó por no tener suficiente dinero para pagar las cuentas del hospital, sino cuando traicionó su pasión y enterró su talento para sobrevivir. Fue entonces cuando se dio cuenta, estaba entregando su alma para caminar por un camino difícil y solitario. Los ojos de Lucía se volvieron fríos al recordar la primera vez que conoció a Eduardo. El extraño le dio $20 bajo la lluvia helada. De repente apareció un sentimiento de tristeza mezclado con orgullo. ¿Realmente quieres ayudar a los demás? Pero ¿quién te ayudará a ti? Esa contradicción desgarraba cada aliento, haciéndole imposible dormir tranquilamente y mucho menos creer en un milagro que proviene de un corazón rico. Pero luego se dio cuenta de que cada mancha de pintura en su mano era una mancha de tinta de esperanza. Lucía reúne piezas dolorosas en pinturas brillantes, donde el sufrimiento da origen a la fuerza. Comenzó a pintarse de nuevo. Una mujer que no solo servía café, sino que también era una artista que tenía derecho a soñar y merecía ser reconocida. Ahora, con el billete de $20 reposando en su bolsillo, Lucía entiende que la vida es más hermosa no cuando no hay más tormentas, sino cuando sabemos dibujar un arco iris después de la lluvia. Y son esos colores los que la guiarán en su próximo viaje, donde un multimillonario no viene a comprar cuadros, sino a encontrarse a sí mismo. Bajo la pálida luz amarilla del salón de reuniones contiguo al lobby con vista panorámica, Eduardo Reyes sintió un silencio más pesado que el repentino golpe en la puerta. Pasó la mañana revisando informes financieros. Pero solo una pregunta resonaba en su mente. ¿El dinero realmente cura? El chaleco brillante abraza su cuerpo, pero por dentro, el corazón de Eduardo está tan desgastado como la toalla arrugada sobre la mesa de conferencias. Cuando Lucía le tendió la mano para darle el último billete de $20, Eduardo hizo una pausa. Ese gesto no fue solo una pequeña deuda. Es una advertencia. ¿Qué nos falta en esta vida? La presión de Gabriel, su intransigente amigo y socio, no ha disminuido. Pero Eduardo se da cuenta de que está perdiendo su ego mientras persigue los números. Su mirada se había desviado muchas veces del marco de liderazgo, perdida en el vacío desconocido. La noche anterior se paró frente al espejo. Intentó quitarse la corbata y se preguntó,
si le diera toda esta riqueza a otra persona? ¿Qué me quedaría? Desde rápidos lanzamientos de productos hasta reuniones con políticos. Eduardo está demasiado familiarizado con la falsedad de las sonrisas sociales. El vacío de los días permanecía en shock. Anhelaba una amistad. Una sonrisa sin esfuerzo. En el momento en que Lucía pasó corriendo, dejando un fugaz calor en su hombro, Eduardo sintió el peso de la brecha entre ricos y pobres, pero al mismo tiempo el primer hilo de simpatía. Sostuvo el dinero en la palma de su mano y sintió las gotas de lluvia caer sobre sus dedos, como si borraran parte de su fatiga. Fue el comienzo de un camino doloroso y liberador. Aceptar la debilidad. Desahogarme. Aprender a confiar en la bondad de las personas. Lo sé, no existe ningún número que pueda poner precio a un momento sincero. Y ese mismo momento llevará a Eduardo a su próximo desafío, cuando se vea obligado a enfrentar las consecuencias de sus mentiras y la verdad oculta. Cuando la puerta de cristal de la galería Espacio Abierto se cerró detrás de Lucía. Pareció haber entrado en el sueño más brillante de su vida. La luz del foco iluminó los cuadros aún cubiertos de pintura fresca. Los invitados elogiaron en silencio y las copas de champán se hicieron añicos bajo el suave sonido de la campana. El sentimiento de felicidad fue tan abrumador que sonrió como si estuviera volando alto. Pero esa alegría fue solo el comienzo de una herida sorda. Cuando Clara Mendoza, directora de la galería, la felicitó y le susurró: «Tienes mucho talento», pero el comprador de los 2 primeros cuadros quiso mantener su identidad en privado. Lucía no pudo evitar preguntarse. De sus labios ligeramente sonrientes. Sus ojos brillaron con un poco de duda. ¿Sigue siendo este mi propio logro? Fuera de la sala de exposiciones. El sonido del jazz se mezclaba con los susurros de los invitados. Lucía se recostó en un rincón oscuro, colocando su mano sobre su pecho izquierdo, donde su corazón aún latía salvajemente. Recordó la primera vez que Eduardo entró en el pequeño café. Afirmó ser el cliente más normal, y luego le trajo $20. Un regalo anónimo. Ahora, cuando él es el jefe, detrás de cada grieta de la galería, ¿puede ella todavía sentir el amor por la pintura en cada pincelada intacta? El primer día de exposición. Lucía pasó toda la noche despierta. Dibujó hasta el último trazo, preguntándose si su pintura tenía el poder de conmover el corazón del espectador. Sin embargo, cuando vio aparecer la enorme cantidad de apoyo, de repente se dio cuenta: cuántos elogios y cuánto dinero no tienen sentido si se cambian por tu alma. Sonó el teléfono. Un mensaje de texto de Clara decía que él vendría, pero quería mantenerlo en secreto. Lucía sintió que se le oprimió el pecho y se le formaron lágrimas en las comisuras de los ojos. Se preguntó: ¿a quién pertenece el valor del arte? ¿A mi alma o a ese frío número? Esa noche, Lucía regresó a su pequeña habitación de motel. Colgó los cuadros en la pared. Pero ya no vio los colores vibrantes, en cambio. Hay una oscuridad melancólica. Sus ojos miraron distantemente el trozo de papel que envolvía el billete de $20. El único rastro de su pura bondad original. Sabía que no podría soportar las mentiras para siempre. Si ese brillo provenía de la lástima, solo haría que sus heridas sangraran más. Y fue bajo las frías luces de la galería donde el éxito y el trauma van de la mano que Lucía decidió que no se quedaría callada. Volverá a encontrar la verdadera propiedad de su arte, saliendo de las sombras, enfrentando la verdad y afirmando su propio valor. Cuando el avión descendió sobre el Mediterráneo, Lucía sintió el peso de sus propios pensamientos empapados de lluvia emocional.
Barcelona la recibió con un cielo gris plomizo, como un lienzo en blanco a la espera de ser transformado. Al bajar del taxi, el rumor lejano de las olas y el murmullo de las calles la envolvieron, en cada paso. Los adoquines susurraban promesas de un nuevo comienzo, pero también le recordaban el precio de la verdad que estaba dispuesta a pagar. Su pequeño estudio en el barrio gótico era una habitación sin calefacción, con una ventana angosta que apenas dejaba entrar el sol. Allí, sola entre pinceles y lienzos, Lucía se enfrentó a su reflejo con honestidad brutal. ¿Quién soy sin el aplauso falso? ¿Mi arte vale algo si no brota de mi dolor auténtico? Cada trazo en la tela era un grito de liberación. Una confesión de la herida abierta por la traición disfrazada de éxito. Mientras pintaba, recordaba las miradas elocuentes de la gala en México y el silencio gélido que siguió al descubrimiento de Eduardo como mecenas oculto. Las primeras semanas fueron un vaivén de emociones extremas. Una mañana, se detuvo frente a su retrato más reciente. Un autorretrato con las mejillas marcadas por lágrimas de óxido y azul. El simple reflejo de sus propios ojos cansados la sacudió. La niña que una vez soñó con galerías glamorosas había madurado. Endurecida por la vida y, al mismo tiempo, templada como el acero. Lunes tras lunes, compartió café en un diminuto bar con otros artistas migrantes. Algunos la admiraban por su talento innato. Otros la consolaban por su soledad. Y todos, sin excepción, pintaban su propia versión de la esperanza. Y cuando por fin un coleccionista local se interesó en una de sus series, unas calles de Barcelona reinterpretadas en pigmentos cálidos, Lucía comprendió que su arte solo sería auténtico cuando brotara de sus verdades. No buscaba ya el triunfo fácil ni la aprobación de un nombre influyente, ansiaba la conexión pura. Esa chispa que prende el alma de quien contempla su obra. Aquella mañana, Barcelona se despertó con un viento frío que colaba su aliento entre los adoquines. Lucía, ensimismada ante su lienzo a medio terminar, sintió el peso del sobrearrugado en el bolsillo del abrigo. La carta que Eduardo le entregó la noche anterior a su partida. Una mezcla de disculpas y confesiones que ella no se atrevió a leer. Cada vez que la miraba, recordaba el beso bajo la lluvia en Buenavista, el brillo de sus ojos al decir, «Te necesito», y luego el silencio absoluto que siguió. En el café donde solía refugiarse, Lucía colocó la carta frente a sí como un interrogante sin respuesta. Su corazón latía con fuerza, como si aquella hoja de papel contuviera la llave para desvelar la traición y la ternura entrelazadas. Al fin, con manos temblorosas, rompió el sello. Las palabras brotaron en tinta azul, tan sinceras y crudas que cada frase perforaba su pecho. Eduardo hablaba de su miedo a perderla, de cómo su vida de oro se había vaciado sin la autenticidad que ella le mostró, de su deseo de construir algo verdadero sin disfraces. Justo cuando Lucía leía la última línea, el timbre de la puerta del estudio resonó como un latido imprevisto. Era él, empapado por una ligera llovizna catalana, sin corbata ni secretos. Al cruzar el umbral, sus ojos buscaron los de Lucía, sin la máscara de empresario ni el velo de la ambición. En ese instante fragmentado, las cicatrices de la decepción se mezclaron con un anhelo de perdón. Ambos sabían que no bastaba con palabras. La elección de aquel encuentro definiría si crecerían juntos o se resignarían a arrastrar viejas heridas. Eduardo avanzó un paso, luego otro, hasta quedar a pocos centímetros. Lucía contuvo el aliento, preguntándose si su corazón volvería a latir en sintonía con el de él o si aquella diferencia de mundos sería ya irreconciliable.
Las paredes blancas del antiguo almacén reconvertido en sede de la Fundación Arte para Todos aguardaban silenciosas mientras Lucía y Eduardo ajustaban los caballetes. Entre retazos de lona y pinceles manchados de ilusión, se cocinaba un nuevo proyecto: llevar el arte a los barrios que jamás soñaron con una galería. Pero aquella mañana, en el aire cargado de trepidante expectación, ambos sintieron el peso de sus propias dudas. Lucía, con la carta de Eduardo todavía ardiendo en su memoria, apoyó las palmas manchadas de pintura contra un lienzo virgen. Su respiración temblaba. ¿Podría transformar la traición en un propósito mayor? Cada brochazo era una lucha interna. Miedo a que la obra resultante se convirtiera en un mero reflejo de su dolor, o en una oda vacía a la superación. Sin embargo, la visión de los niños del barrio, ansiosos por levantar sus primeras obras, le susurró al oído: «Eres más que la suma de tus heridas». A su lado, Eduardo mordía el labio inferior al revisar los bocetos de un mural comunitario. La transición de CEO implacable a mentor humilde no había sido sencilla. En el fondo de sus pupilas anidaba la pregunta: ¿podré demostrar que mi fortuna no es solo un cheque en blanco, sino un puente hacia la esperanza? Con cada aporte de recursos, con cada palabra de aliento, luchaba contra su propia inseguridad de no merecer aquel nuevo papel. La primera clase se convirtió en un torbellino de emociones, al ver a un chaval de 10 años contemplando su pincel con asombro. Lucía recordó a la niña asustada que un día entregó su última moneda bajo la lluvia. Ahora, era ella quien sostenía la vida de una pasión ajena entre sus manos. Ante aquella responsabilidad, comprendió que el verdadero arte no reside solo en el talento, sino en la capacidad de encender la chispa del asombro en otros corazones. Y cuando el primer mural comunitario alzó colores de esperanza sobre un muro grisáceo, Eduardo sintió una punzada de orgullo auténtico. No era el éxito silenciado de una galería ni la firma de un contrato, sino la sonrisa franca de un niño que, por primera vez, había descubierto el poder de crear. 3 años después de aquella tarde lluviosa en Buenavista, Lucía y Eduardo se encontraron de nuevo en el mismo andén donde todo empezó. El murmullo lejano del tren y las gotas que caían suaves sobre el andén les recordaban el primer choque de sus destinos. Ahora, a sus pies, reposaba un billete de $20 nuevo, sin estrenar, brillante como una promesa intacta. Lucía, convertida en madre y directora creativa de la Fundación Arte para Todos, aferró el billete entre sus dedos manchados de pintura. Su corazón latía con la fuerza de quien ha conocido el dolor. Ha visto la traición y ha forjado su libertad en cada trazo. Recordó la niña que cedió su última moneda sin saber a quién se la entregaba. Y se permitió esbozar una sonrisa. Aquella generosidad imposible le había enseñado que la verdadera riqueza nace de un simple acto de confianza. Eduardo, a su lado, ya no vestía traje de ejecutivo ni lucía el porte inalcanzable del magnate. En su lugar, vestía ropas sencillas y una expresión de serenidad. Había vendido gran parte de sus acciones para dedicar su vida y su fortuna a causas que valieran más que un balance financiero. Su mirada, fija en Lucía, reflejaba comprensión. No solo eras tú quien necesitaba creer en el milagro de la bondad. Juntos, depositaron el billete en la caja de donaciones instalada en el andén. Un niño cansado lo recogió al minuto siguiente, con ojos llenos de asombro al sostener aquel papel impoluto. En ese instante, Lucía supo que el viaje no terminaba. Cada billete,
Cada pincelada y cada sonrisa eran semillas de un legado mayor que ellos mismos. Mientras el tren arrancaba, llevándose el eco de su historia, Lucía y Eduardo caminaron tomados de la mano hacia un futuro que ya no temían enfrentar. Porque entendieron que, a veces, el gesto más pequeño puede desencadenar la transformación más profunda. Y así, en cada estación y en cada esquina del mundo, su legado continuaría pintando verdades y encendiendo esperanzas.